Bueno, ¿se me ve? ¿Estoy enfocado? Más o menos estoy enfocado. Sí, yo creo que más o menos sí que está enfocado, ¿no? Muy buenos días a todos y bienvenidos a Processing Raw. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra página de Facebook dedicada al procesado fotográfico y donde hoy os voy a enseñar una cosa tremendamente importante y que va a cambiar vuestros revelados como el día y la noche. Hoy vamos a ver los ajustes locales en On1 Photo Raw. ¡Intro! Pues exactamente de eso es de lo que vamos a hablar, de los ajustes locales. Llevamos 2 semanas trabajando con los ajustes globales en On1 Photo Raw, ajustes y vídeos que son totalmente aplicables a prácticamente cualquier revelador, ajustes con los que vimos que podíamos cambiar el tono, el color, el contraste, la exposición, prácticamente todo de manera más o menos global. Y lo digo entre comillas porque esto sobre todo para la gente que es muy purista y dice, no, yo solamente trabajo con los ajustes globales, pues bueno, que sepáis que prácticamente ninguno de los deslizadores que hemos visto trabaja exclusivamente de manera global en toda la imagen. Ya que recordad, si estábamos utilizando, por ejemplo, el deslizador de sombras, ¿qué es lo que ocurría? Que íbamos a trabajar fundamentalmente con la parte del histograma que contiene esas sombras, lo mismo con las altas luces, lo mismo con los negros, con los blancos, así que no estábamos afectando a toda la imagen, sino que íbamos afectando más o menos seleccionando por tonos. Bien, esto se puede llevar un poquito más allá y prácticamente cualquier revelador RAW que trabajemos, ya sea Lightroom, ya sea On1, ya sea Capture One, Affinity, cualquier cosita, va a tener un apartado que es esencial. Para mí es el más importante en el revelador RAW y son los ajustes locales de la imagen. Bien, ¿y qué son esos ajustes locales? Pues como os digo, es la esencia del revelado RAW. ¿Por qué? Porque nos va a permitir aplicar todos esos ajustes que hemos ido viendo en los capítulos anteriores, pero con la particularidad de que vamos a poder seleccionar nosotros dónde queremos aplicarlos. Vamos a poder utilizarlo prácticamente para todo, para oscurecer cielos, para levantar zonas que están en la sombra, para crear efectos muy atractivos y muy artísticos como esos fogonazos de luz. Vamos a poder hacer un poquito de dodge and burn para aclarar ciertas zonas y oscurecer otras. Vamos a poder dar mucha más claridad a ese primer plano para que tenga mucha más fuerza. Vamos a poder quitar claridad al segundo plano, prácticamente lo que queramos, pero vamos a ser nosotros los que decidamos dónde vamos a aplicar esos ajustes que ya de por sí son ciertamente locales porque afectan a determinadas zonas del histograma, pero nosotros vamos a decir dónde, geográficamente hablando, queremos aplicar esos ajustes. Es súper importante. Bien, ¿y cómo le vamos a decir a nuestro programa dónde queremos aplicar y dónde no queremos aplicar los ajustes? Pues con las famosísimas máscaras. Habréis oído hablar de ellas cientos y cientos de veces, hay un mundo detrás de ella, podéis aprender muchísimo en cualquiera de los vídeos que yo tengo y que podéis descargaros directamente desde aquí. Hablo de las máscaras de luminosidad, de cómo funcionan, así que aquí no le voy a dar mucha más caña. Descargaos cualquiera de estos cursos si queréis aprender un poquito más de máscaras o de máscaras de luminosidad. Una máscara, de manera muy resumida, en esencia, es simplemente una manera de comunicar al programa dónde queremos que se aplique el ajuste que le estamos diciendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Directamente y normalmente pintando encima de la máscara. Esa es la manera más sencilla. Hay un código de colores prácticamente internacional que dice que todo lo que esté pintado de negro no va a afectarle el ajuste que estemos haciendo y todo lo que esté pintado de blanco le va a afectar el ajuste que estemos haciendo. Por ejemplo, si utilizamos un ajuste que sea subir la exposición a tope y lo pintamos todo de negro, no va a ocurrir absolutamente nada porque al estar en negro está ocultando el ajuste. Si pintamos un poquito de blanco, el ajuste va a pasar a través de esa pintura blanca y solamente va a subir la exposición en las zonas blancas. Eso es un resumen tremendamente simplista, pero que para que podáis seguir un poquito el vídeo creo que es necesario que lo haga. Bien, pues lo importante de todo es que On1 Photo Raw tiene una sección de ajustes locales increíble que yo no he visto en ningún revelador RAW hasta ahora. No tiene absolutamente parangón en Lightroom porque vamos a poder utilizar máscaras tal y como hacemos en Adobe Photoshop. En Lightroom no podemos utilizar máscaras, es una de las cosas que menos me gustan, y en On1 Photo Raw vamos a poder utilizar esa sección de ajustes locales con máscaras, pero no solo máscaras simples en las que vamos a poder ir pintando con nuestro pincel de ajuste o haciendo filtros degradados o filtros radiales que más o menos podemos hacerlo en Lightroom. No, vamos a poder hacer máscaras súper avanzadas, máscaras hasta de luminosidad, vamos a poder personalizar las máscaras de luminosidad, vamos a poder controlar la opacidad de cada una de las capas. Y digo capas porque estos ajustes locales van a ir afectándose, van a ir creándose en capas, tal y como hacemos en Photoshop. Absolutamente increíble todo lo que vamos a poder hacer con estos ajustes locales en On1 Photo Raw. Y precisamente de eso es de lo que os quiero hablar y lo que quiero que veáis en el ordenador. ¿Qué son los ajustes locales? Que ya lo hemos visto, dónde se encuentran en On1 Photo Raw y cómo los aplico yo en mi flujo de trabajo. Lo más fácil, vamos al ordenador y vais a ir viendo paso a paso cómo hacerlo. ¡Vamos allá!
Y bien, como ya hemos visto qué son los ajustes locales, ahora vamos a ver cómo aplicarlos. Y para eso lo primero que vamos a hacer es ver dónde están dentro de ON1 Photo Raw. Para acceder a los ajustes locales tenemos dos maneras fundamentalmente. La primera y más sencilla que casi siempre utilizamos es clicando directamente en esta pestaña que tenemos aquí de Local Adjustments o ajustes locales. En cuanto cliquemos nos va a salir la interfaz de los ajustes locales, que ahora veremos en qué consiste. Otra manera, si no queremos acceder desde allí, es acceder directamente desde dos de las herramientas de ajustes locales que tenemos en la parte izquierda. Bien desde el pincel de ajuste, que es este que tenemos aquí y que podemos activar pulsando la tecla K, o desde cualquiera de las herramientas de degradados o ajustes degradados que tenemos aquí y que luego veremos un poquito cómo funcionan. Simplemente activando cualquiera de esas herramientas, fijaos cómo la interfaz se nos va directamente a los ajustes locales. Interfaz que voy a pasar a explicaros ahora mismo porque es muy importante entender en qué consiste. Es bastante sencillo, pero quiero que os quede muy claro. Tenemos más o menos 7 zonas o 7 cosas, 7 aspectos que tenemos que tener claro. La primera de todas es esto que tenemos aquí, este cuadradito negro, que muchos de vosotros no os dais cuenta que está, es la máscara. Fijaos cómo está en negra y cómo nos dice un mensaje Show Hide Masking Options, que es mostrar o ocultar las opciones de máscara. Si pulsamos, se nos activan todas estas opciones que tenemos para visualizar la máscara y controlar algunas cositas que vamos a ver más adelante. Así que esto que tenemos aquí lo podemos ocultar o mostrar, podemos dejarlo oculto de esta manera. El segundo apartado, increíblemente importante y que no hay nada igual en otro revelador que yo conozca, es esta ruletita que tenemos muy oculta, casi nadie se da cuenta que existe, y lo que va a hacer es activar o mostrarnos las opciones de fusión de toda esta capa de ajuste. Cuando la pulsemos, fijaos cómo se nos despliegan más opciones y tenemos 2 o 3 cosas tremendamente importantes que vais a ver luego en qué consisten, pero que es un punto muy a favor de ON1 Photo Raw con respecto a Lightroom. Quizás sea lo que más me gusta. Vamos a desactivarlo o a ocultarlo, mejor dicho, y tenemos la siguiente sección importante, que es este deslizador de opacidad. Este deslizador de opacidad tampoco lo tenemos en Adobe Lightroom y lo que nos va a permitir es controlar la opacidad de los ajustes que vayamos a hacer en su momento. Lo podemos tener al 100%, lo podemos tener al 0%. De esa manera vamos a poder regular perfectamente el ajuste que estemos haciendo, de manera muy similar a lo que hacemos con las capas en Adobe Photoshop. La siguiente sección es esta zona de estilos que tenemos. Igual como vimos la semana pasada que prácticamente cualquiera de las capas de ajustes globales tienen sus estilos, los ajustes locales van a tener una serie de estilos también, que no dejan de ser unos ajustes predeterminados que van a controlar todos estos deslizadores que tenemos aquí para dar un efecto u otro. Tenemos por ejemplo Lighten, que lo que va a hacer es aclarar la imagen, tenemos Darken, que lo que va a hacer es oscurecerla, Vibrance, que lo que va a hacer es darle un poquito más de saturación, un poquito más de punch a los colores, Detail, que lo que va a hacer es darle un poquito más de contraste o más de detalle a donde nosotros queramos, y luego tiene un montón más contraste, enfriar, oscurecer, detalle, HDR, recuperar altas luces, recuperar sombras. Tiene un montón de ajustes preestablecidos que lo que hacen simplemente es, fijaos, cuando apliquemos cualquiera nos va a cambiar los deslizadores, que recordad que podemos dejar a 0 pulsando esto que tenemos aquí. Así que vamos a elegir cualquiera de ellos, luego vais a ver cómo los utilizo. Otra sección importante es toda esta que tenemos aquí, estos 4 deslizadores, que son los deslizadores que van a afectar a los ajustes tonales. Tenemos exposición, contraste, altas luces y sombras. Personalmente he hecho en falta alguno de ellos, como el de medios tonos que teníamos en ajustes globales. He hecho de menos también el tener el glow, que no lo tenemos en ajustes locales, pero para eso tenemos los efectos, así que no hay ningún problema. La siguiente sección es la de color, que nos va a permitir realizar los ajustes cromáticos de manera localizada. Vamos a decir dónde lo queremos aplicar y dónde no. Temperatura de color, el tinte, saturación y intensidad. Y uno muy importante, que es este Paint with Color o pintar con color. Esto, si lo activamos, lo que nos permite es seleccionar un color con el cual vamos a poder pintar en nuestra fotografía. Vamos a poder pintar, podemos seleccionar el color que queramos, vamos a poder pintar. Y esto que diréis vosotros, vaya cutrez, pues nos va a permitir un montón de opciones tremendamente artísticas, porque vamos a poder controlar la opacidad de todo esto que hagamos, pero no solo la opacidad, sino que vamos a poder controlar el modo de fusión, que sea una pintura sólida o que simplemente reemplace el color. Al reemplazar el color va a poder quedar de manera muy natural, evidentemente no es este el caso, pero vamos a poder incluso jugar luego con estas opciones de fusión que teníamos aquí y vamos a poder hacer esos fogonazos de luz, vamos a poder pintar con colores haciendo color dodge, un montón de cosas que vais a ver y que son súper importantes. Vamos a resetear.
Y el último apartado que tenemos importante es el de detalle, en el cual vamos a poder controlar la estructura o la claridad de la fotografía y vamos a poder controlar el ruido, vamos a poder eliminar el ruido si quisiéramos. Bien, pues ya hemos visto la interfaz de estos ajustes locales, ahora nos toca saber cómo se utilizan. Fijaos cómo tenemos la exposición en -1 o en -2 o lo que queramos, podemos hacer absolutamente lo que queramos, que no vemos que pase absolutamente nada en la imagen. ¿Por qué? Pues la clave la tenéis en esta primera sección, en la máscara. Fijaos cómo la máscara está totalmente en negro. La vamos a ver en negro y habíamos dicho que en negro va a ocultar los ajustes, con lo cual da igual lo que hagamos aquí, que no va a verse reflejado en la máscara porque está totalmente negra. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer sería modificar la máscara. Si nosotros pintamos la máscara, por ejemplo, con un pincel de ajuste, fijaos cómo al pintar en blanco ya sí que me está revelando todo esto que tengo aquí. Puedo ver la máscara si quiero pulsando este botón y podré ver cómo tengo la máscara, o pulsando este botón para poder ver la máscara en blanco y negro. Voy a resetear la máscara también y os voy a contar cómo aplico yo los ajustes, mi flujo de trabajo. Vosotros podéis hacer el que queráis, pero yo os cuento paso a paso cómo lo hago. Lo primero de todo, os voy a ocultar las opciones de máscara. Lo primero que hago es decidir qué ajuste quiero hacer, qué es lo que quiero hacer en esta fotografía. Este es el archivo RAW, no hemos hecho absolutamente nada en los ajustes globales, así que tengo que decidir qué es lo que quiero hacer. Pues por ejemplo, podría querer oscurecer un poquito este cielo, o podría querer aclarar, levantar un poquito las sombras de toda esta parte de la Tierra porque está un poquito oscura, así que decidiría un poquito qué es lo que voy a hacer. Normalmente utilizo cualquiera de estos ajustes. Estos ajustes en este caso podría dar directamente a aclarar, o podría darle directamente a revelar sombras, a lo que yo quisiera. Vamos a darle a aclarar, que es el que normalmente utilizo, luego poder refinar perfectamente los ajustes, así que no hay ningún problema. Veis que no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la máscara está en negro, exactamente lo que os he comentado. Una vez que he decidido qué ajustes quiero hacer a mi fotografía con estos estilos, o directamente vosotros podéis manipular los deslizadores a vuestro gusto, viene lo más importante, que es dónde quiero aplicar el ajuste. Hemos visto que aquí no pasa nada, como en los ajustes globales, aquí tenemos que decidir dónde lo queremos aplicar. Y aquí es donde entran en juego las máscaras, y aquí es donde entra en juego la manera que tenemos de dibujar o de crear esas máscaras. Lo más habitual, como habéis visto, es trabajar directamente con el pincel de ajuste. El pincel de ajuste se activa con la tecla K o pulsando aquí y vamos a poder pintar. Entonces yo podría ir pintando toda la zona de la Tierra hasta que me quedara más o menos igual. ¿Problemas? Pues que es muy complicado, tienes que ser muy artista para poder hacer esto, tendrías que trabajar al 100% para que no te queden halos, quedaría una auténtica cutrez. Vamos a resetear la máscara pulsando este botón de reset. Y ya entonces hay muchísimas más maneras. La manera más habitual, si no queréis trabajar con el pincel porque es un poco complicada, sería trabajar con estos ajustes graduados que se denominan. Estos realmente son los filtros graduados que hay en Lightroom o que hay en cualquier programa, y tenemos más o menos de dos tipos. Fijaos, si desplegamos aquí en la barra de herramientas, podemos ver cómo podemos hacer un vignette o filtros lineales. Aquí que quiero que los ajustes afecten a la parte de abajo, con lo cual tendría que coger este filtro que tengo aquí. Lo selecciono, pincho donde yo quiera y al pinchar, fijaos lo que ocurre. Me ha generado un filtro degradado con esta forma que tengo aquí. Podemos ir a ver la máscara, lo blanco está arriba, lo que queremos es exactamente lo contrario, con lo cual vamos a pulsar en este botón que tenemos aquí y vamos a girar el filtro para que se nos quede de esta manera. Vamos a poder controlar el filtro, y fijaos como al ser un filtro bastante degradado vamos a conseguir un aspecto bastante natural. Además podemos personalizarlo, podemos con pinchando aquí, moverlo donde queramos, y lo más importante es que podemos hacerlo más o menos degradado para que el ajuste sea bastante más natural y no tengamos esos halos, porque fijaos cómo lo que tenemos es un degradado de negro a blanco. El ajuste, cualquiera de los ajustes que tengamos, se está aplicando solo en esta zona que tenemos aquí, que es la zona de abajo. Estos serían las dos opciones más simples, o pintando o con filtros graduados. Fijaos que hay otra opción que sería la de los filtros radiales. Podemos seleccionar una nueva capa, o vamos a resetear esta que tenemos aquí, y vamos a seleccionar una nueva capa, por ejemplo, en este caso que sea un filtro de estos, este que tengo aquí, lo pincho, y fijaos cómo me hace esto. Este sería uno de los filtros radiales. Es exactamente lo mismo. Vamos a ver la máscara. Tenemos un filtro circular que podemos controlar directamente tanto el tamaño como la posición donde lo queremos poner, como el degradado. Cuanto más suavecito lo hagamos, fijaos si ponemos aquí el cursor, como salen estas flechas, podemos hacerlo mucho más gradual. Aquí podemos hacerlo más pequeño, aquí tenemos el efecto al 100% y aquí vamos degradándolo como nosotros queramos. Esto nos va a permitir hacer un montón de cosas. Si nos vamos a ver la máscara, fijaos cómo lo que me está haciendo es aclarando, aplicando esa luz
por toda esta zona que tenemos aquí. Esto es muy importante porque fijaos cómo si el sol lo tenemos aquí, me está aplicando una luz que viene desde aquí por toda esta zona de manera bastante radial y que queda bastante bien. Fijaos cómo vamos generando esos filtros donde nosotros queramos. Con lo cual tenemos, recapitulando, el pincel de ajuste que vamos a poder pintar nosotros, filtros degradados y filtros radiales. Hasta aquí es más o menos exactamente lo mismo que teníamos en Adobe Lightroom. Podemos hacer este filtro radial, podemos incluso darle aquí un poquito de temperatura de color si queremos, podemos incluso pintar con el color si quisiéramos. Vamos a seleccionar un color más natural, algo así. Y fijaos, si lo tenemos en pintura sólida no nos vale para nada, pero si lo ponemos en reemplazar color, fijaos cómo empieza a quedar más integrado. Diréis vosotros, esto es una auténtica cutrez. Correcto, ¿por qué? Porque lo que nos queda todavía es controlar la opacidad. Y más aún, aparte de controlar la opacidad, fijaos lo que podemos hacer. Vamos a dejar la opacidad al 100%, pero fijaos lo que podemos hacer. Podemos irnos a la sección de ajustes de fusión y aquí vamos a poder controlar también la opacidad o la fusión. Podemos cambiar el modo de fusión, en vez de dejarlo en modo normal, nos podemos ir a uno de los modos que se utilizan para este tipo de efectos, que por ejemplo podría ser el modo de luz suave, este que tenemos aquí, luz suave o luz dura. En este caso luz suave creo que va a estar bastante bien, y fijaos cómo al 100% la diferencia, cómo va entrando esa luz, ese color, cómo va entrando en esta zona que tenemos aquí. Aquí fijaos cómo podemos subir o podemos bajar, podemos subir las altas luces, podemos hacer lo que queramos, pero se está aplicando directamente a través de este modo de fusión. Incluso aquí lo que podemos hacer ahora pues, es bajarle un poquito para que quede todo bastante sutil. Una vez que tengamos esto con este toquecito de color que hemos dado, podemos darle otra capa más, podemos generar otra capa más y si queremos podemos hacer exactamente lo mismo. Fijaos cómo al tener estas máscaras, si nos vamos a la opción de máscara, podemos hacer una cosa que es copiar. Yo puedo darle a copiar y he copiado la máscara. Me voy a la nueva capa, me voy a la máscara y fijaos cómo tengo activo Paste, pegar. Cuando la copio, cuando la pego, se me ha pegado directamente la máscara que tenía anteriormente, ¿no? Aquí lo que tengo es este ajuste de -1, directamente lo que puedo hacer es cerrar la visualización de la máscara, darle a aclarar y en aclarar pues puedo empezar yo a trabajar como yo buenamente quiera con esta máscara en la que tengo las altas luces, las sombras y fijaos cómo tengo dos máscaras. A esta le podemos añadir la máscara que hemos visto inicialmente, que sería un filtro, en este caso este nos podría valer. Podemos pinchar aquí, ver cómo se nos ha generado este efecto. Vamos a seleccionar aclarar, tenemos la parte de abajo aclarada, vamos a hacer el filtro un poquito más grande y ya tendría más o menos, pues fijaos, con tres máscaras. Vamos a eliminar aquí, a bajar un poquito, podemos empezar a controlar después de haber decidido dónde. Vamos a refinar nuestro ajuste, vamos a bajar un poquito la exposición, vamos a subir un poquito las sombras si queremos y sobre todo vamos a darle un poquito de estructura, vamos a reducir un poquito el ruido y podemos darle incluso un poquito de toques violáceos. Podemos hacer cualquier cosa, subir la intensidad, podemos utilizar muchísimas más capas y con esta manera tan sencilla vamos a tener, fijaos, no hemos hecho prácticamente nada, lo he hecho, vamos a darle aquí a previsualizar, vamos a darle a previsualizar y tenemos, fijaos, como no hemos hecho prácticamente nada, no hemos tocado los ajustes globales, simplemente con ajustes locales hemos conseguido equilibrar bastante esta imagen. Si vemos que no nos gusta alguno de los ajustes que hemos hecho, por ejemplo este tiene demasiado color, nos venimos aquí y bajamos la opacidad. Nos podemos venir aquí y bajar la opacidad. Podemos hacer muchísimas cosas o podemos venir aquí y fijaos, y en los ajustes de fusión no solamente tenemos los modos de fusión, tenemos una cosa que es increíble, que es este comando que tiene aquí de aplicar a. ¿Aplicar a qué significa? Pues fijaos, cuando lo desplegamos nos aparece todo esto, es aplicar a las altas luces, a los medios tonos, a las sombras, a los rojos, a los verdes, a los azules, a los magentas, a los cianes, a los amarillos, a los colores muertecitos, a los que no tienen prácticamente saturación, a los colores más saturados. Podemos hacer lo que queramos. Fijaos, simplemente estos son como máscaras de luminosidad que vamos a poder aplicar a toda esta capa. Nosotros tenemos simplemente esta máscara, con lo cual se va a aplicar a la parte de abajo, a la parte que está en blanca, pero aparte podemos superponer otra especie de máscara. Podemos decirle que solo queremos que nos lo aplique a las sombras, con lo cual puedo venir aquí, seleccionar sombras y tenemos como dos máscaras. Una primera que es toda esta zona de abajo, pero solamente que me lo aplique a las sombras.
con lo cual toda esta zona que hay por aquí no va a tener, no se va a ver afectada. Fijaos, aquí zonas con luces, no se va a ver afectada porque lo tenemos aplicado a las sombras. Es increíble todo lo que podemos hacer. Como os digo, cualquier duda, escribidmela en los comentarios, porque podemos venir aquí y seleccionar un color para limitar el efecto en vez de simplemente unos tonos. Podemos decir que solo se nos aplica a los verdes, lo que queramos, una cantidad de máscaras y una cantidad de ajustes que no tiene igual en Adobe Lightroom, por ejemplo. Y si esto os parece increíble, hay todavía mucho más. Fijaos cómo vamos a resetear. Voy a quitar este ajuste de aquí, le voy a eliminar pulsando la X, voy a dejar estos dos que no me molestan y voy a generar una capa más. Esta capa va a ser para aclarar toda la parte de abajo. Como hemos visto que lo hemos hecho anteriormente, con ese filtro degradado. En este caso es bastante sencillo, pero hay casos bastante más complicados que vamos a poder resolver de esta forma. Fijaos, vamos a decir que quiero aclarar y vamos a seleccionar esta máscara. Y aquí tengo un botón que es absolutamente mágico, que es este botón de lumen o luminosidad. Y lo que hace, simplemente con que lo clique, fijaos, me selecciona esta máscara. Fijaos qué máscara es, vamos a verla. Es una máscara de luminosidad, está seleccionando el tono de cada píxel y me está generando una máscara, con lo cual en este caso tengo una máscara de luces que me estaría aplicando el ajuste solamente a las luces, y yo realmente lo que quiero es que me aplique el ajuste a toda esta zona de aquí, que serían las sombras. ¿Qué puedo hacer? Invertir. Le doy a invertir y fijaos cómo tengo una máscara, en este caso de sombras, que tengo toda la zona blanca, esta que tengo aquí, y está afectando fundamentalmente a las sombras, pero tengo muchas cosas aquí que están claras, con lo cual les va a afectar un poquito menos. Para eso puedo controlar con estos 4 deslizadores, puedo controlar un poquito la forma, puedo personalizar la máscara y puedo hacerlo de muchas maneras. Con la densidad voy a controlar cuán oscuros son los negros, con lo cual cuánto se va a bloquear, en este caso no me interesa. Con Feather es la suavidad que me va a permitir desenfocar, fijaos cómo desenfoco la máscara para evitar que tenga halos, y en este caso dos cosas muy importantes: los niveles, que me van a permitir controlar los niveles de blancos y negros de esa máscara, con lo cual voy a poder hacer un montón de cosas, pero sobre todo esta ventana que tengo aquí. Esta ventana lo que me va a permitir es esto, fijaos, decidir hasta dónde me va a llegar el ajuste. En este caso voy a ir echándolo hacia la derecha y fijaos cómo maravillosamente me va a marcar justamente lo que necesito, que es toda la zona de abajo. Aquí tengo algunas zonas en las que se va a afectar, pero fijaos cómo es increíble hasta dónde podemos llegar. Puedo llegar aquí, aquí puedo llegar a controlarlo un poquito más, y fijaos cómo consigo una máscara de una precisión increíble. Fijaos, se ven las montañas, tengo prácticamente todo lo que yo quiera. Incluso si quisiera ahora personalizarla, podría venir con un pincel y pintar en blanco aquí para que todo esto se viera afectado. Puedo pintar aquí lo que yo quiera, pero fijaos cómo me delimita perfectamente esto. Incluso puedo suavizar un poquito, subir un poquito toda esta zona para que el contacto no sea especialmente neto. Fijaos cómo podría subirlo todo lo que quisiera, pero para hacer algo así voy a tener un contacto bastante suavecito entre las dos máscaras. Así que con esto vamos a poder hacer el ajuste que queramos. Vamos a personalizar nuestra máscara, vamos a poder bajar la densidad para que vaya afectando un poquito a todas las cosas. Vamos a hacer, ya os digo, muchísimas cosas. Y esta sería un poco la manera de seguir trabajando. Simplemente es ir añadiendo capas en función de lo que queramos hacer, en función de que queramos aclarar cosas, oscurecer cosas, de que queramos hacer dodge and burn, que ya os he explicado muchas veces cómo hacerlo en Photoshop, cómo hacerlo en Lightroom. Aquí sería exactamente igual, simplemente sería añadir una nueva capa y ir pintando. Por ejemplo, tendremos directamente el modo de aclarar, podemos bajar un poquito esto y sería ir aclarando, jugando con el pincel que a nosotros nos guste, las zonas que nos interesen. Funciona muy bien la tableta Wacom en On1 Photo Raw. Simplemente tenemos que pulsar esta ruletita y decir que la opacidad la controle la presión. Vamos a poder ir pintando y luego vamos a ir trabajando directamente con la opacidad, con los modos de fusión que tenemos aquí. Vamos a poder cambiar el modo de fusión incluso a Linear Dodge, a Color Dodge. Vamos a poder añadir un poquito de color si quisiéramos a nuestra fotografía. Es simplemente ir jugando, y sobre todo la gran ventaja que tenemos es que tenemos el control de opacidad, los modos de fusión, y podemos decidir dónde queremos que se aplique, sea a las sombras, a las altas luces, a los medios tonos y a cualquier zona que deseemos. Por lo tanto, creo que todos estos ajustes locales son realmente un game changer, que dicen toda esta gente que sabe. Cambia un poquito las reglas del juego. Realmente, comparado con Lightroom, tenemos unas posibilidades increíbles. Por eso decimos que casi tenemos un Photoshop directamente en On1 Photo Raw, porque nos permite controlar la opacidad, tenemos máscaras de luminosidad, podemos personalizar las máscaras de luminosidad. Creo que es una auténtica pasada.
Impresionante, ya habéis visto todas las cosas que podemos hacer en On One Photo Raw con los ajustes locales, habéis visto que las posibilidades son prácticamente ilimitadas, podríamos estar aquí haciendo este curso durante muchísimos más días, así que cualquier duda que tengáis dejádmela en los comentarios y yo intentaré contestaros. Habéis visto que las posibilidades son muchísimo más avanzadas, que los ajustes van a poder ser tremendamente precisos y que si controláis un poquito cómo funciona esto, vuestros revelados van a cambiar como el día y la noche. Y esto es todo lo que os quería contar y ya sabéis que como siempre, antes de acabar me intento despedir de vosotros con ese toquecito gourmet, con vuestro momento favorito, con el chistaco del día. El de hoy me lo han enviado por YouTube, así que ya sabéis que los míos son tremendamente malos. Si queréis que la responsabilidad caiga sobre vosotros, escribidme en YouTube, me ponéis el chiste y yo intentaré contarlo. ¿Sabéis cuál es el colmo de un fotógrafo? Pues que se le revelen la mujer y los hijos. Que se le revelen la mujer y los hijos. Podría ser también una mujer fotógrafa que se le revelen el marido y los hijos. Lo que pasa es que yo he mirado mis estadísticas de YouTube y el 90 y tanto % sois tíos. A mí no me ven ni una tía. Yo no lo entiendo porque yo soy un caramelito. Que se les revelen. Los pillas como lo de revelar de los reveladores de On One o Lightroom o todos esos programas de revelar el RAW o de revelar en las películas, los que usaban en negativos y eso. Que revelaban y metían en el cuarto oscuro. ¿Se me entiende? ¿Me habéis entendido el chiste? De rebelión, de rebelarse. Es un juego de palabras de rebelarse. No, este no me ha gustado. Me gustan más los míos. Que se le revelen la mujer y... ¡Amigos! ¡Amigos! Como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos! Madre mía, el de hoy. Puta mierda de chiste. Malísimo. Ajustes locales en